Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Buenos días, hermanos. La paz sea con ustedes, a los que se encuentran también en línea. Hoy estamos con el capítulo 10 de Eclesiastés. No es un capítulo fácil de entender, porque no entendemos todo el libro y todo el concepto de cómo fue, cuándo fue escrito y cuál es el trasfondo. Y entonces no entendemos de qué es lo que habla. ¿Y qué es lo que habla aquí cuando dice las moscas muertas? ¿Y cómo es esto de que el perfume tenga un mal olor? ¿De qué es lo que habla aquí cuando menciona las moscas muertas? Solo podemos imaginarlo, ¿correcto? Y quizás usted pueda entender lo que es como un símbolo y de esa forma es más fácil de comprender. ¿Y cuál es el trasfondo? Aquí Martín, el hermano, estaba diciendo, ¿por qué hay que, por ejemplo, hacer un hoyo? ¿Y cuáles son las características? ¿O por qué es que alguien viene y hiere a otra persona? Y nosotros queremos tratar de hacer eso de una forma ética, hacer parecer que es algo ético. Queremos hacer que esto sea como de una forma simbólica para entender. Esa es la palabra. ¿Qué quiere decir hacer un hoyo? ¿Qué quiere decir derrumbar una pared? ¿Cuál es la situación? ¿Y cómo puede usted entender la palabra de Dios? No es pensar así de ahí de la nada y venir y poner un poco de símbolos y ya. No, es que realmente hay un trasfondo, hay una razón por qué esto está escrito de esta forma. Cuando Eclesiastés fue escrito, esto tenía su propio trasfondo y al nosotros ver ese trasfondo, si usted puede entender cuál es el trasfondo, entonces usted puede entender cómo explicar estos versículos y cómo aplicarlos. Es como cuando estamos enseñando el fluir de las oraciones en los libros, es cuando se preparan las personas para que prediquen y entonces como ellos tienen que tomar en cuenta el contexto histórico y también la gramática del texto, porque entonces cada palabra tiene su propio contexto cultural, tiene su propio significado cultural, tiene su propio también significado gramatical y tiene su propio trasfondo. Por eso es que se llama contexto gramatical histórico. Y ahora estamos en el 2026, este es nuestro periodo de tiempo en que nos ha tocado estar aquí, pero este trasfondo cultural es de hace muchos, muchos años, de Eclesiastés 10. Así que entonces hay una brecha. ¿Y cómo usted cruza esa brecha? ¿Cómo cruzar esa brecha? Es a través del entendimiento de qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo de la historia y también en ese tiempo y las palabras que usaron, la gramática que se usó allá y cómo eso ha cambiado y cuál era la lógica detrás de ello y cuál era el trasfondo en ese momento. Entonces es de esa forma que uno puede cruzar esa brecha y entonces podemos llegar al tiempo en donde sabemos de qué estamos hablando. Y entonces así es que podemos recibir la verdad. Y eso es utilizar la comprensión, el entendimiento de la verdad de la forma correcta. Y entonces así usted viene a la hora, al 2026, y entonces de esa forma usted puede entender la verdad y cómo aplicarla a la hora. Y eso es lo que nosotros hacemos con exégesis. Y por eso es que tenemos que hacer mucho estudio del trasfondo, del contexto histórico. No podemos solamente leerlo y decir, oh, no, no, lo vamos a interpretar incorrectamente, sin el contexto histórico. ¿Y cómo nosotros sabemos cuándo Eclesiastés fue escrito?
Hay mucha información, hay mucha investigación y hay investigación profunda que usted tiene que mirar. Pero nosotros a menudo siempre vemos este libro y siempre pensamos, ¿cuál es el nuevo descubrimiento? ¿Cuál es la nueva investigación que hay? Y así entonces los eruditos, cuando están estudiando este libro, empiezan a discutir y a discutir y a discutir. Y entonces parten los brazos parte por parte para poder entender cuál es el significado verdadero detrás de ello. Y se ayudan de las nuevas investigaciones que hay al respecto. Y tenemos que entender que lo más importante es que tenemos que ver el trasfondo. Y así entonces cuando lo explicamos, debería ser así. Así que no siempre tiene que ser así, pero cuando nosotros leemos Eclesiastés, nosotros tenemos que ver cuándo fue escrito, quién lo escribió. Fue Salomón quien lo escribió, pero ¿cómo es que el nombre de Salomón no está aquí? Pero aquí al principio se dice que porque se dice al principio de Eclesiastés que las palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, este libro está escrito para la gente de Jerusalén. Y, y tiene entonces un sentido de realeza. Y se pueden ir atrás y se puede llegar a saber acerca del rey David. Se puede saber de Jacob, se puede saber de Abraham. En otras palabras, aquí nos enseñan cómo vivir. Y en algunas formas también él es como un profeta. Y también es un sacerdote. Hablamos de Salomón, el autor. Y aquí y en ese momento él le estaba enseñando a la gente cómo vivir. Y también era el equivalente como a un rabí, a un maestro. Y enseñaba cómo vivir. Y había muchos rituales que ellos tenían que hacer juntos y que a través de la historia y en el desarrollo de la historia de los judíos, este libro fue escrito para la gente. Y ese es el rol que ellos tomaron. ¿Cuál era esa era en que vivían? ¿Cuál es el desarrollo más nuevo que había en ese momento? Era algo entre dos pactos. Estaba tomando lugar algo entre dos pactos. Entonces tenemos la Biblia, tenemos la era de la Biblia. Dice que está situado entre el año 200 antes de Cristo. Bueno, dice que entonces lo que hay que hacer es ir detrás para saber cuándo es que fue escrito. ¿Cuándo es que fue escrito? Está hablando de que esta época en que fue escrito Eclesiastés era una época entre los dos pactos. ¿Y por qué es que es tan difícil entenderlo? Porque es que está en medio de oscuridad. Es cuando se está buscando la verdad. Y cómo es que los judíos tenían que vivir para Dios. Era un momento de gran oscuridad. Gran oscuridad. Entonces en Eclesiastés, lo que estamos leyendo, usted siente eso. Yo también acepto que este libro quizás podría haber sido escrito en un periodo de la historia, cuando estaba cuando el reino de Alejandro fue dividido en dos reinos.
Entonces esta área, ese territorio de Judá, pertenecía a un rey, y ese rey era un rey que era un general que estaba debajo de Alejandro. Entonces en esa área Jerusalén pertenecía a, a ese territorio bajo el gobierno de Asiria. Entonces la gente acá estaba viviendo en Jerusalén, en Judá, y también se había expandido por Palestina. Habían diferentes países, perdón, diferentes lugares. Y muchas de esas personas estaban viviendo en la bahía, pero fue escrito para el pueblo de Dios. Y estaba bajo el poder de los griegos. Era un tiempo de sacudida, de cambios. Y de repente fueron tomados para estar bajo el dominio de los romanos. Y el dominio de los romanos entonces tomó ese lugar. Y entonces vinieron los romanos y destruyeron el poder, el gobierno de los griegos. Había mucha guerra entre los reinos en esa época. Y entonces hubo un gran impacto en ese momento. Y Egipto quería pelear contra Asiria. Y allí está Judá. Y usted tenía que cruzar a través de Judá. Porque Asiria viene a atacar. Viene a atacar a Judá primero porque le queda de camino para ir hacia Egipto. Entonces está impactando a otra área. ¿Y usted qué va a tratar de llevarse bien con Asiria en ese territorio? Y aquí es cuando Jeremías estaba hablando acerca del corazón de Dios. Y Jeremías le decía al pueblo de Israel, no tienen que poner su confianza en Asiria. Que ellos sentían que tenían que aferrarse a ello. Les decían, no, usted no tiene que confiar en esos otros poderes externos, tienen que conocer a su Dios. No tienen que apoyarse en otros reyes, en otros reinos. Jeremías les está diciendo, estamos viendo que si todos esos van hacia Egipto, si ustedes se van hacia Egipto, después ustedes ahí van a ser también perseguidos por los egipcios. Y entre esos reyes, hay una guerra entre ellos para saber quién es más poderoso y eventualmente cayeron. Judá estaba entre estos dos grandes reinos. Era un tiempo de sacudida. ¿Y qué deberían ellos de hacer? ¿Cómo podrían ellos seguir a Dios? Y hoy, ¿sí? Era un tiempo de los griegos y ellos pagaban muchos impuestos. Pero entonces Judá sabe, el territorio de Judá, que la sociedad de ese tiempo eh, estaba adaptando a la cultura griega. Querían hacer dinero mucha gente y en medio de toda esa sacudida ellos estaban tratando de buscar oportunidad para sí mismos. Así que toda la sociedad allí en el territorio de Judá
Lo que ellos podían mantener era a través o en capas familiares, familia por familia, familia por familia. Eso es lo que ellos podían guardar y mantener. Y tenían que construir una relación entre ellos y tenían que enfatizar la educación de los niños. Y así, entonces, aunque todo el territorio de Judá estaba sacudiéndose y estaba siendo aculturizado a, a las costumbres griegas, ellos tenían que mantenerse unidos. Y él fue en clase, en esta clase de situación, que el profeta va y le dice a ellos que esto es muy importante para todos nosotros y para hoy, en el 2026. También estamos en un tiempo de sacudida. La lucha entre países y entre los países y de todos los ángulos esto nos impacta. Es algo que caótico, desordenado, y es como en el periodo de aquel momento. Y entonces, ¿por qué es que ellos perdieron la gloria de Dios? ¿Y cómo es que ellos pueden vivir la gloria de Dios? Y por eso es que esto es tan útil para nosotros. Y cuando vemos esta clase de condiciones, es que nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas y podemos saber cuál es el corazón de Dios y qué debemos de hacer. Y es aquí que donde nosotros hablamos acerca de las cosas que están bajo el sol y que no hay nada nuevo y que todo es vanidad de vanidades. En medio de esta sacudida, aunque usted tenga mucho dinero debido a estas sacudidas, debido a revolución, todas las cosas cambian. Usted puede ser que pierda toda su familia, usted no tiene seguridad. Y es en esta clase de situaciones, no es que usted no tenga chances, sí, usted tiene chances. Porque en el territorio de Judá está tan lejos del puerto de Alejandra. Pero entonces el gobierno de ese tiempo tenía que cuidar de ese lugar, pero estaba muy lejos. Pero también la fuente de trabajo no eran fuertes, porque Grecia estaba controlando y gobernando Egipto. Entonces las condiciones en realidad todas en general eran difíciles. Es peligroso. Entonces Judá y Jerusalén decían, podemos continuar escuchando a este gobierno o podemos levantarnos y ser independientes. Había muchos judíos que decían que querían ser independientes. Y es en esa situación donde dice que nos levantamos, es que nuestro mundo está cambiando. Y mucha gente dice, oh, pero aquí hay una oportunidad, podemos hacer más dinero. Si hay una oportunidad, tenemos que hacerlo, tenemos que ganar más dinero y tenemos así que tener una forma para vivir. Así que vemos que entonces aquí hay muchas zonas grises y entonces muchos se separaron en diferentes partes. Y entonces se decían, oh, el rey que sea más fuerte, entonces nos vamos a ir al lado de ese reino para así entonces no ser atacados. Y entonces lo que hacemos es, oh, tenemos que movernos a ese otro país, tenemos que emigrar. Y aquí Eclesiastés nos está diciendo, nosotros tenemos que tomar decisiones y cómo tomar esas decisiones. Y en los versículos 9 y 10 y en estos 4 capítulos se nos enseña cómo nosotros podemos en este tipo de situaciones, nosotros como pueblo de Dios, cómo vivimos. Cómo podemos nosotros vivir la verdad. Si usted es muy religioso, ¿y entonces qué? Aquí Salomón nos está diciendo, ¿es esto aplicable?
Usted no camina el camino de los impíos y no ser como el necio. Pero eso se logra solo cuando nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios día y noche. Y entonces todo lo que usted hace va a ser sin problemas. Y entonces usted va a ser como un árbol que está plantado junto al corriente de aguas y que va a florecer. No, yo le estoy diciendo es, busquen a Dios. Busquen a Dios. Porque Dios conoce el camino de los justos. Entonces, Salomón está hablando de todo esto. Porque él está diciendo que el camino de los impíos va a terminar en destrucción. Pero cuando ustedes ven aquí Eclesiastés, no lo está viendo así. Porque en ese momento la sociedad era muy diferente. No es que Judá tenga su propio gobierno y sus propias leyes. No, ellos están bajo el gobierno de los griegos. Entonces después Judá, cuando había venido después de la cautividad, ellos tuvieron 3 diferentes tiempos de avivamiento y después los perdieron otra vez y volvieron a caer. Y se casaron con otras personas de otros países y mezclaron su religión y llegaron a ser totalmente asimilados por el mundo. Entonces su marco mental, sus pensamientos tradicionales, entonces les había causado a ellos muchos problemas en esa confrontación entonces el autor de Eclesiastés por eso está reflexionando y dice lo que yo he visto, lo que yo veo, lo que yo he visto, lo que yo veo. Y después de ello, usted viene al capítulo 11 de cómo vencer eso. Del 9 al 11 nos habla de cómo nosotros tenemos que vivir la vida debido a estas situaciones que están tomando lugar. Así que hoy vamos a hablar del capítulo 10. Yo le doy un título. Bajo el sol en las sacudidas, usted sigue a Dios cercanamente. Bajo el sol, en tiempo de sacudida, en una sociedad que está cambiando tanto y en estas situaciones políticas siempre cambiando, e inclusive que causan guerras, situaciones políticas que causan guerras, ¿cómo seguimos a Dios? Aquí hay 3 cosas que debemos hacer o 3 cosas que no hay que hacer. Versículo 1 al versículo 7, el primer párrafo. Bajo el sol, cuando estamos en sacudidas, ¿cómo permanecer con bondad? ¿Cómo mantenernos con bondad? ¿Y cuál es el énfasis aquí del no hacer? Versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si usted se encuentra en aquel lugar, no deje su puesto, no deje su lugar. Porque la mansedumbre puede evitar problemas. En otras traducciones dice eso, no dejar su lugar, no emigrar. Entonces le está diciendo a la gente de Judá, a la gente en Jerusalén, no dejen Jerusalén. Pero en Hong Kong hoy día yo no me atrevo a hablar de esto, porque muchas personas no serían capaces de manejar esto. Yo solo estoy hablando siguiendo la verdad. Así que hoy específicamente hablo de esto, en Jerusalén, en Judá. Ha sido dado, es un territorio dado por Dios. Y cuando ellos están enfrentando la sacudida del mundo, cuando el ambiente no es bueno, ellos quizás piensan en emigrar a otros países, por ejemplo a Egipto o a otros países.
se quieren ir a un lugar que es más confortable, donde pueden hacer dinero, donde puedan estar más seguros. Así que Eclesiastés nos está diciendo aquí no dejar su lugar, no dejar tu posición. Ese es el primer énfasis. Es en el versículo del 1 al 7. Yo lo voy a interpretar primero. Versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. El corazón del sabio está a la mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Versículo 2. Ahora el 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Qué está hablando estos versículos del 1 al 3? Moscas muertas. Y después habla de moscas muertas, lo que dice que está hablando aquí acerca de el necio. El necio se vuelve hacia la izquierda y el sabio se vuelve hacia la derecha. No es que su corazón está en una posición de correcto o incorrecto. No está hablando acerca de que ya que su corazón está a la izquierda, usted es un necio. No, aquí lo que está representando es que la izquierda está simbolizándola como el mal. Es la parte débil. Y con la derecha se representa la fuerza, lo correcto. Así que tenemos que utilizar gramática para poder entender esto. ¿Y qué es lo que está hablando cuando dice las moscas muertas? Está hablando de los necios, el necio. Lo que está diciendo es que las moscas muertas, cuando mueren, ¿verdad? La mosca al morir cae. Y cae dentro de este perfume y entonces echa a perder todo el perfume. Está hablando es que de una pequeña locura puede destruir mucho. Luego cuando nos habla de un texto bíblico en donde dice que hay una mujer muy sabia y que ella salvó toda la ciudad, pero la gente no recuerda. Aquí entonces la gente piensa aquí hay gente que piensa que ellos son muy sabios, que ellos pueden salvar la ciudad. Pero cada persona tiene su propio pensamiento y cuando ellos hablan, aquí dice que hay que escuchar a los sabios y no a los necios cuando gritan. Cuando hay guerra, usted tiene que usar sabiduría. La sabiduría es mejor que las armas de guerra. Porque un necio puede arruinar muchas cosas. En la guerra hay gente necia alrededor. Y hay muchas cosas que usted quisiera hacer que no puede hacer. Así como estas moscas muertas pueden arruinar todo el perfume. Así el necio puede arruinar la sabiduría. No crea que porque usted tiene sabiduría, entonces que fácilmente puede retroceder. Porque mucha gente en sus corazones ya están vueltos hacia la izquierda.
Y es muy fácil mirar que cuando ellos caminan, que ellos son tontos. Y usted puede ver claramente que son necios. Y es de esto de lo que está hablando versículos del 1 al 3. Está señalando quién es esa persona necia. Ahora versículo 4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. La tierra aquí equivale como a la maldad. Quiere decir que aquí hay algo mal acerca de los gobernantes. Porque cuando el necio está en autoridad, versículo 7, vi siervos a caballos y príncipes que andaban y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. ¿De qué habla? ¿De qué habla aquí? Habla de aquellos que están en posiciones de autoridad, que son necios, muy necios. Cometen muchos errores. Y ellos no honran a los sabios, solo se honran a sí mismos. Pero ellos están equivocados y eso es maldad. Las personas en autoridad están cometiendo muchos errores y la forma en que usan el poder es equivocada, es incorrecta. Estas personas que están en altos poder, en altas posiciones de autoridad, son necios. No es bueno, esto no es bueno. Y entonces los judíos, la gente tiene que entender su gobierno, cómo es que ellos están gobernando sobre su país y que esas personas que están en autoridad son necias, que son como estas moscas muertas. Y hoy si usted se encuentra trabajando en el mercado laboral y la persona en autoridad no es buena y que a menudo cometen errores, y cuando cometen errores le piden a usted que lleven sobre sus hombros esos errores. En el mercado laboral por lo menos usted puede renunciar y se puede ir. Pero ¿cómo se aplica esto? Quizás no se aplica a la verdad. La verdad es, usted tiene que aplicar la verdad. Y usted tiene que ser capaz de entender que la gente de Judá, la gente de Israel, era en la tierra que Dios les había prometido a los judíos. Y inclusive entonces ese lugar, aunque a usted no le gusta, el autor le está diciendo no se vaya. El autor le está diciendo no deje su lugar. ¿Es usted capaz de aplicar esto a usted en su vida cuando está en el mercado laboral? Si usted está solo tratando de trabajar, de tener un trabajo, ganarse el sustento, pero si la oficina es su destino, si ese es lo que Dios le ha dado a usted, si esa es su porción, usted no puede irse. Aunque el jefe sea una mosca muerta, usted no puede irse. Aunque él sea necio, usted no puede irse. Aunque comete grandes errores, usted no puede irse. Todo esto depende de cómo usted mira ese trabajo. Y entonces usted va a poder ser capaz de entender, de comprender. No es acerca de dinero o no es porque usted quiere ser admirado por alguien que usted trabaja en ese lugar. No. Es porque Dios le quiere a usted allí. Yo tengo que buscar, nosotros tenemos que buscar a Dios.
Así que el corazón de Dios no es acerca de cómo la gente le admira a usted, es que usted tiene que buscar la guianza de Dios. Y en mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y a qué es lo que Dios quiera que yo, qué es lo que Dios quiere que yo me sujete. Es como cuando llegaron a la tierra de Canaán. Aunque estuvieran en ese momento siendo gobernados por los griegos, ellos no podían dejar ese lugar. Los judíos no podían dejar ese lugar. De eso es que hablan los 7 versículos. El énfasis es que aunque los gobernantes se levanten en contra de usted, aunque por ninguna razón ellos le regañan a usted, o usted le da una sugerencia y ellos no la aceptan y le reprenden a usted, o le hacen a usted pagar muchos impuestos porque piensan que usted no ha pagado suficiente, pero de hecho usted dio, pero no le entendieron. Entonces el escritor de Eclesiastés está diciendo, no deje su puesto. ¿Cómo usted interpreta eso? En el lenguaje original, la, el significado de esa palabra específica es sanidad, curar. Y entonces se torna hacia otro sentido y es apoyar. Entonces lo que usted tiene que hacer es permanecer, mantenerse allí pacientemente, porque la paciencia, la mansedumbre tiene un impacto que sana, que cura. Y para ello usted tiene que creer en Dios. Creer que Dios reina sobre todo. El capítulo 9, cuando inició, porque el versículo 9, capítulo 9, 1 de Eclesiastés dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres todo está delante de ellos. Así que nosotros creemos que todo está en la mano de Dios. Una persona sabia cree que todo está en las manos de Dios, que Dios sabe todas las cosas. Y aquí cuando estamos enfrentando todas estas cosas, cuando estoy en medio de la sacudida, entonces no voy a ser grandemente impactado. Cuando estoy en medio de esta sacudida, yo puedo entonces dejar este lugar. No, entonces yo no dejo este lugar. Y Eclesiastés dice eso, no deje su lugar. Donde quiera que usted va, donde quiera que usted vaya va a tener problemas y va a tener que empezar desde el inicio. Cuando usted comete errores, usted no sabe cuál es y la gente no puede tolerarle. Usted tiene que entonces que mantenerse, que tener paciencia, que permanecer. Hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para construir, hay tiempo para derrumbar. Todo se trata del tiempo. El tiempo debajo del sol, usted confía en el Dios que está por encima del sol. Debajo del sol donde usted vive, confía en el Dios que está encima del sol. Por eso es que usted no deja su puesto. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. El siguiente es del versículo 8 al 11. Siguiente párrafo. Y el título para este es bien difícil.
Yo usualmente solo brincaría aquí y allá, brinca- porque es muy difícil hablar de esta escritura, porque habla mucho acerca de actividades políticas y habla mucho acerca de las sacudidas. Pero aquí el autor nos está diciendo, no deje su puesto. Segundo punto, no planee. No se rebele, no tome venganza, aunque moscas muertas estén gobernando. No planee venganza. Eso es lo que nos dice la Biblia. Esto es lo que nos dice el autor de Eclesiastés. Si, entonces, al usted poner esto en el contexto histórico, usted va a entender. Ahora, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él. No todos aquellos que vienen y gobiernan sobre su vida pueden mantener su vida. Y nadie puede determinar cuándo ellos van a morir. Y ellos no pueden determinar cuándo van a morir. Versículo 8 dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Versículo 9. Estos dos versículos, 8 y 9, nos hablan del peligro, que usted puede ser herido. La persona que hiere, que la persona que hiciere hoyo, caerá en él, y que el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Si usted viene y entonces la serpiente le morderá. ¿Qué es hacer un hoyo? ¿Qué es aportillar vallado? Al usted hacer esto, usted puede ser herido. Y cuando corta piedras, usted puede ser herido. Está hablando de esas personas que están derrumbando el muro y que todos ellos están en peligro. ¿De qué es lo que se trata? ¿De qué se trata estos versículos? Es prepárese para la guerra. Es que ellos se están preparando para la guerra, se están preparando para la venganza. ¿Por qué? Porque el gobernador no es bueno, el gobernante no es bueno, es malo. Pero el autor nos está diciendo, si usted hace esto, usted va a estar en peligro. Versículo 10, más claro, del 10 al 11 dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, porque la sabiduría es provechosa para dirigir. Si usted se está preparando para la guerra, si usted está preparando una venganza, entonces usted realmente tiene que afilar el filo. Porque usted tiene que afilar sus armas
Pero aquí nos dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. Y ella le da fuerzas. Nos hablaron del peligro en los versículos del 8 al 10. Todo allí es peligroso. Pero entonces, ¿qué es lo beneficioso? Lo beneficioso es la sabiduría. Cuando usted camina en la sabiduría, habilidades son sabiduría. Encantar, dice aquí, está hablando acerca de la serpiente. Encantar es poner algo bajo control. Usted quiere controlar la sociedad, usted quiere controlar el gobierno, usted quiere controlar la situación. Pero antes de controlar, usted ya está en peligro. Cuando usted aún no se ha revelado y ya aquí vienen las serpientes para morderle a usted. Nos está diciendo no tener ningún tipo de plan para venganza en tiempos de sacudida, no hacer eso. En, para el año, en esos tiempos, en ese gobierno de ese tiempo no había seguridad, no había sentimiento de seguridad, era tiempo de sacudida. El gobierno es débil, es impío, pero ¿qué nos dice el autor de Eclesiastés? No. Aquí estoy hablando de esto. Y yo pienso que Dios me ha dado sabiduría y que además me ha protegido. Porque yo solo estoy hablando acerca de la Biblia. Ahora versículos del 12 al 20 es el tercer párrafo. Aquí en esta área es aún más difícil. Aún más difícil que el segundo punto. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Porque son palabras que condenan y que juzgan a la autoridad. No podemos maldecir a nuestro rey. Porque los pájaros en el cielo van a pasar la palabra, van a decir lo que... En otras palabras, no hay que participar en rebeliones. Ni siquiera hablamos del último, ni siquiera estamos hablando del versículo 20. Es que cuando usted habla, las cosas se pueden esparcir, se pueden diseminar. Se pueden diseminar, entonces usted va a estar en grandes problemas y usted va a estar en gran peligro. Entonces, versículo del 12 al 15, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad.
Los, los sabios hablan con sabiduría, pero el necio con sus propias bocas es consumido. Dice, no sabe de qué habla. Las palabras en la boca del necio, los necios están, la boca del necio está llena de palabras, pero él habla mucho y hace muchas cosas peligrosas y hace que se sienta muy cansado. Y eso significa que ellos van a poder lograr llegar a la meta o que van a poder ser capaces de continuar moviéndose hacia adelante. No, porque en el versículo 15 dice, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Si él hace eso, no va a poder llegar a la ciudad, pero el sabio, el autor dice que el necio piensa que él va a poder hacer todo eso para obtener para, obtener esta ciudad, para conquistarla. Pero aquí el autor nos está diciendo, ni siquiera sabe cómo llegar a la ciudad. Y entonces los gobernantes oficiales o alguien que vive, ¿y qué tal la persona que vive fuera de la ciudad? Una persona pobre. Esa persona que es pobre cuando llega a la ciudad, al pueblo, las personas que viven fuera de la ciudad no tienen buenas condiciones para vivir. Pero entonces, en la sociedad, aquellos que siguen subiendo y subiendo en la escalera social, pero la persona que escribe aquí le dice, usted en realidad no sabe cómo subir. Mientras se pone a hacer más y más actividades de rebelión, o es famoso, pero usted sube, sube y después va a caer. Y ni siquiera sabe qué es lo que le va a pasar en el futuro, pero usted está dirigiendo muchos planes y dice muchas cosas que en realidad no sabe. Pero de hecho todo pertenece a Dios. Cuando usted está en esa condición, usted tiene que trabajar duro. Aunque sea una persona que trabaja en una posición de gobierno oficial, ¿está o es usted capaz de cambiar cómo piensa la autoridad? Pero es su jefe una mosca muerta. ¿Usted cree que usted va a poder llegar arriba y va a poder matarlo? Porque recuerden, es inicuo, ese gobierno es impío. Solo usted va a ir y lo va a maldecir. Y va y causa que todas las demás personas tengan muchas opiniones, diferentes opiniones. Aquí nos está hablando de esto, la forma en que usted planea las cosas por sí mismo. Que usted piensa que es posible, que usted piensa que esto le va a llevar a donde usted quiere. Ahora, versículos de 16 al 19 dicen, muy sólido. Usted trabaja duro y usted hace las cosas correctas. Usted cuida de su dinero, usted cuida de sus responsabilidades y no haga otras cosas. Versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Quiere decir aquí que este príncipe muchacho, que es alguien inmaduro,
y los príncipes banquetean de mañana. Quiere decir que usted va a estar en problemas. Versículo 17, bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Entonces la persona aquí va a hacer lo que tiene que hacer y va a ser, pues, ustedes van a ser bendecidos. Pero si usted no hace lo que le corresponde, usted va a estar en problemas. Versículo 18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Esto puede ser aplicado a un reino, puede ser aplicado a una casa. Porque por pereza se va a caer el techo. Y por la pereza también, por la flojedad, va a haber goteras en el piso, en el techo. Versículo 19 dice, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Tome su dinero y haga lo que tenga que hacer con él. No deje su lugar, no deje su puesto. No planee para venganza, no planee para y no planee para ser rebelde. No hable como los necios, cumpla con su deber. Usted toma su responsabilidad y eso es grandioso. Y así entonces va a vivir en paz y Dios va a estar complacido con usted. Y Dios es el que está en control de todo. El necio fue hecho por Dios, pero usted el sabio es hecho por Dios. Nosotros los seres humanos somos impíos, somos malos, pero no tenemos que planear cosas, no tenemos que planear planes de rebeldía. Nosotros no tenemos que dejar nuestro puesto, no tenemos que rebelarnos, no tenemos que maldecir al rey, porque cuando lo que sea que usted hace al maldecir, eso se va a esparcir. Los pájaros lo van a esparcir. ¿De qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando dice de que el pájaro lo hace, está hablando de que el pájaro tiene alas, así como nuestra boca. Al hablar las cosas, aunque lo hacemos encallado, ay, le voy a decir esto a usted así, así y así. Como la pastora Débora cuando nos explicaba el día que nos predicó el domingo. Es como decir, es que esta persona me dijo a mí algo y me dijo que no se lo diga a nadie. No, no es así. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros. Es peligroso. Eso es cavar un hoyo. Esto es afilar las armas. Esto es tener el hacha y cortar, picar. Y eso es peligroso. Usted puede estar en peligro, puede ser herido. Y hoy estamos en el año 2026. No importa lo que esté sucediendo en el mundo, no importa cómo es el ambiente aquí en Hong Kong. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque Dios reina. No debido a la sacudida que hay en este mundo que sentimos que vamos a sentir que Dios no reina. No, no es así. Así que por favor todos ustedes oren por mí. Hermanos y hermanas, pongámonos todos en pie para adorar a Dios. Y a través de nuestra oración y de nuestra adoración le vamos a decir a Dios que no importa cuál sea nuestra condición o no importa cuál sea nuestra situación, le decimos al Señor, Señor, te conocemos y sabemos que podemos totalmente confiar en ti.
Hermanos y hermanas, sea que ustedes estén aquí o en línea, que Dios nos ha traído aquí y Él nos ha traído para seguirle a Él y podemos venir a la iglesia. Démosle al Señor las gracias. Dios nos trajo aquí y esta es su promesa. Y para su familia, esta es su tierra prometida. Demos gracias a Dios por nuestra condición actual. Todo tiene un tiempo perfecto y es planeado por Dios y tenemos que dar gracias a Él por nuestra situación actual. Bajo el cielo. El Señor nos ha traído aquí, nos ha traído a este lugar y nosotros tenemos el árbol de la vida. Somos una iglesia de árbol de vida. Y entonces todo ha sido arreglado por Dios. Es el tiempo de Dios. Le damos gracias a Dios. Y hoy, esta mañana, podemos venir a este lugar y podemos venir y podemos encender la lámpara y así entender la palabra de Dios y damos gracias. Que nuestra esperanza está en Dios. Y damos gracias a Dios. Cuando estamos aquí, cuando abrimos la palabra de Dios y esta enciende nuestros corazones y somos capaces de reflexionar y nos preguntamos hoy, esa es oportunidad para preguntarnos, ¿tenemos muchas insatisfacciones en nuestra vida? De nuestro ambiente, de nuestra situación. Estamos tan insatisfechos. No queremos permanecer, queremos cambiar, queremos irnos. O cuando estamos trabajando, o cuando estamos sirviendo, cuando estamos ministrando, sea en su líder, en su célula. Tenemos muchas áreas de nuestra vida que no estamos dispuestos y que queremos irnos. O queremos cambiar, queremos cambios, cambiar de jefe. En nuestro corazón tenemos muchas insatisfacciones, mucho enojo, mucha queja. Muchos resentimientos. Queremos cambiar de departamento. Hay gente que quiere cambiar de departamento, quiere cambiar de iglesia. Mucha insatisfacción. Quizás no lo dice con su boca, pero en su corazón usted tiene muchos juicios contra otros, muchas quejas, muchos resentimientos, o inclusive en su corazón. Todo lo que usted piensa está en oscuridad.
es injusto, no es justo, o quiere rendirse. Señor, tú nos estás hablando. Hoy, Señor, tú nos guiaste para venir aquí ante tu trono. Tu luz, Señor, tu amor, tu esperanza, todo nuestro futuro. Ven, Señor, y brilla sobre nosotros. Por favor, alumbra nuestro corazón. Alumbra nuestros corazones para saber acerca de qué es lo que nosotros hablamos y de lo que pensamos. ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? Abramos nuestra boca. Y todas esas palabras de negativismo y todas esas palabras que son malolientas, que son contra nuestros líderes, que son contra la iglesia, que son muchos pensamientos que no pertenecen a Dios. La palabra aquí nos dice que no hay que abrir nuestros corazones contra las autoridades de gobierno. Tenemos que venir ante el Señor y arrepentirnos. Señor Jesús, tú vienes acá y nos perdonas. No solo mis hermanos y hermanas han pecado, yo he pecado. Nuestros corazones en muchas situaciones están llenos de insatisfacción. Puede ser contra nuestros padres o si es en el mercado laboral contra nuestros jefes. Puede ser contra nuestro cónyuge. Estamos llenos de enojo y de insatisfacción contra él. Y lo vemos por debajo del hombro con menosprecio. Quizás contra nuestro pastor o contra los colaboradores o contra nuestro personal. O, o llegamos al extremo de que queremos llegar a un extremo de que queremos irnos. Si es en matrimonio quieren divorciarse. Si es en el trabajo quieren dejar el trabajo. Si es en iglesia es ir a otra. Y si es que está en Hong Kong, lo que usted siente es que quiere emigrar. Señor, pero vengo ante ti y te quiero decir perdón. Muchas veces, Señor, no tenemos fe en ti. Nuestro corazón y nuestra fe solamente se apoya en lo que ve. En lo que ve y en lo que escucha. Y solamente estamos atenidos a nuestros sentimientos, pero no estamos conectados a tu verdad. Pero tú nos amas, pero tú nos dices que tú nunca nos dejas y que tú, sea cual sea nuestra dificultad, tú nos haces saber que tú nos amas y tú nos haces ver que aún en insatisfacción, aún en desesperanza,
nosotros podemos confiar en ti porque tú reinas. Nosotros no estamos conectados a nuestra situación terrible de ahora, sino que estamos conectados a Dios, conectados en fe contigo. Y podemos entonces dar gracias y podemos entonces alabarte y así tenemos fuerzas. Lo que sea que veamos con nuestros ojos, que seas tú, con lo que sentimos de nuestro corazón, seas tú, y que lo que sea que nosotros escuchamos sea tú, y que todas nuestras decisiones sean porque te miramos a ti. Señor, te necesitamos. Nosotros, Padre, y nosotros, yo y nuestros hermanos, Señor, nosotros confiamos en ti. No es que nuestras condiciones sean perfectas, Señor, pero que eso no sea, pero nosotros confesamos que somos débiles, pero nosotros creemos que tú nos amas y estamos dispuestos a seguirte a ti, Señor. Ya estamos dispuestos a creer en ti y a seguirte a ti. No queremos que nuestro corazón sea un corazón amargado, un corazón que juzga. Danos gracias, Señor, somos débiles. Tú, Señor, estás en medio de nosotros. No importa lo que digan los hermanos y hermanas, sea que ellos están aquí en el recinto o que estén en línea y que ellos en este momento están este, en otro en otra zona horaria, pero están allí escuchando. Señor, queremos decirte que venimos ante ti. Eres en ti en quien nosotros dependemos. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra salida. Cuando oramos aquí, o escuchamos al Señor decir, mi hijo, mi hija, yo siempre he estado contigo, nunca te he dejado. Mis ojos están mirándote, mis manos te llevan. Sé que has sido malentendido, sé que tienes dolor, sé que te sientes derrotado, sin esperanza, que estás luchando como una persona que se está ahogando y usted siente que no puede respirar, que está muriendo. Pero yo creo hoy, Dios, que a través de estas palabras tú nos estás diciendo, yo estoy con ustedes. Mis brazos siempre estarán abiertos hacia ti. Tú puedes venir y descansar en mi abrazo. Porque yo sé que te voy a dar gracia. Y yo voy a permitir que tú pases de desafíos a esperanza. Y escucho al Señor decir que las condiciones donde usted se encuentra ahora definitivamente van a cambiar, porque cuando usted está dispuesto a someterse, usted va a poder confiar y va a poder conectarse conmigo. Y todo esto Dios dice, yo lo voy a cambiar por usted, lo voy a cambiar para usted. Yo no te voy nunca a decepcionar, tienes que creer en mí, tienes que creer en mí. Y lo que sea que tú estás experimentando, y lo que sea que tú estás en este momento resistiendo, quiero que sepas, hijo mío, que tienes que creer en mí, creer en mí. Abramos nuestra boca y digámosle al Señor, yo escojo creer en ti. Aunque no lo haya visto, aunque no lo haya sentido, aunque no lo haya escuchado,
yo creo, yo creo, yo creo en ti. Que nos pongamos todos en pie y adoremos al Señor juntos. Porque usted cree, entonces es capaz usted de mantenerse firme y conectar con Dios. Este es nuestro deseo, Señor. Esto es lo que pensamos acerca de ti, Señor. No hablar negativismo, no quejas, no maldecimos a otros, no maldecir. Para nosotros nuestra boca es para alabar a Dios y para bendecir. Bendecir a la autoridad. Bendiga, bendiga a la gente de su familia, en su hogar. Bendiga a la gente de la iglesia, bendiga a la autoridad. Y oramos por el pastor Joshua y por su esposa Sim. Orar y bendecir a sus líderes de célula. También bendiga el departamento donde usted trabaja. Bendiga también su cuerpo. Todas las personas abran su boca en grupos, alaben, den gracias a Dios. Y las personas, hermanos y hermanas que están en línea, si usted no tiene a alguien con usted, recuerde que usted tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con usted. Si usted está casado o casada, ore por su cónyuge. Si usted está en el mercado laboral, ore por la autoridad. Usted ore por la autoridad, bendiga a la autoridad. Ahora van a venir aquí los líderes de tribu. Ellos, todos los demás, van a ponerse en pie y van a levantar su mano. Vamos a orar por el pastor Joshua y vamos a orar por Simón, porque recuerden que viene la conferencia Perla y van a venir personas de las diferentes iglesias hijas.
Oramos para que el Señor continúe bendiciéndonos y para que su gracia esté sobre todos ellos que Dios ha escogido. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por los líderes en este caso, por nuestros pastores generales, que es el pastor Joshua y Simo. Oramos para que tengan salud, para que tengan fortaleza, para que sean protegidos de todo ataque del enemigo a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Oramos para que sean protegidos, para que puedan, Señor, tener claridad de mente, para que sus corazones sean fortalecidos, para que su mente también sea fortalecido. Oramos porque ellos son tus siervos, Señor. Ellos son tus siervos, Señor. Y tú vienes y los protejas, protege sus corazones, protege su mente, Señor, porque en ti hay seguridad y tú le das gracia para que su cuerpo sea fuerte y para que siempre puedan estar conectados contigo, Señor, y para que tú le des, amén, tú le des tierra y tú le des países para que ellos se puedan mantener firmes, Señor. Tú le das gracia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nosotros, Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, a nuestros líderes espirituales, y nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Aleluya, Señor, tú reinas por siempre. Aleluya. Yo quiero usar el Salmo 25. Porque en Eclesiastés todo está en sacudida y lo que nos enseñan es la verdad. Pero de hecho está afirmando la verdad del Salmo. Y en el Salmo 25, la última palabra del Salmo, Dios nos la da a nosotros. Nosotros habíamos hablado acerca del lanzamiento para el año pasado. Era el tema del año pasado de la iglesia. El Salmo 25 se encontraba la palabra de lanzamiento. Ahora vamos a leer. Que nosotros vamos a está hablando acerca de la prosperidad y está hablando acerca de la descendencia, está hablando acerca de que en medio de la sacudida y en medio de tinieblas, así que en esta clase de situaciones bajo el sol, Dios, nosotros vamos a ser siempre personas que reverenciamos a Dios, que tememos a Dios. Tú, Señor, nos lanzas hacia el camino que tú has escogido para nosotros y nosotros escogemos ese camino que tú has escogido para nosotros.
en el sendero del Señor, en el camino de Dios, que lo que nuestro Dios escoge, que sea lo que nosotros escogemos, que el camino que Él escoge para lanzarnos sea el que nosotros también estamos dispuestos a escoger. Y que en estos tiempos de sacudida en medio del mundo, que Dios nos va a ayudar para poder escoger ser lanzados en ese camino que Él quiere escoger, que Él ha escogido para nosotros. Y así podamos vivir en seguridad y no vamos a ser sacudidos. Y que vamos a heredar la tierra y vamos a vivir en prosperidad. Y nosotros vamos a heredar la tierra. Y la tierra va a ser capaz de trabajar para nosotros. Y vamos a ser multiplicados. Y el Señor nos va a liderar, nos va a guiar para entrar dentro de su pacto. Y lo que el Señor ha preparado entonces va a tomar lugar. Porque Él va a causar que aquellos que le tememos a Él, Él va a hacer que su pacto sea conocido por nosotros. Nosotros y nuestros descendientes vamos a entrar dentro del pacto de Dios. Y el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Aquí en las iglesias 611, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, Él definitivamente lo va a hacer a conocer a nosotros y lo va a cumplir. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo proclamo que en tiempos de sacudida, ustedes, mis hijos, van a confiar en Dios, van a conectar con Dios y van a vivir en paz y en prosperidad. Ustedes y sus descendientes van a ser capaces de recibir la tierra. Y en ese camino usted va a prosperar. Y el Señor le da y el Señor le bendice a usted en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya.